que identificamos en la agenda de las mujeres y de las disidencias, como es el acceso a la justicia. Esta es la primera de una serie de charlas que tenemos pensado llevar adelante, y esta es muy especial porque en esta oportunidad tenemos el gusto de poder hacer la presentación del Consejo Consultivo de nuestro Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, del Observatorio Mumalá, que viene trabajando desde hace ya varios años, desde el 2015, desde el 3 de junio del 2015, en aquel histórico Ni Una Menos, llevando una tarea importantísima en el relevamiento de femicidios en nuestro país. Y este Consejo Consultivo, contarles que es una idea que tuvimos a partir del trabajo que venimos realizando en todos estos años, que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder problematizar esta temática que tanto nos preocupa, como es el acceso a la justicia, como es el acceso, como es un conjunto de temas que están pendientes en las políticas públicas de nuestro país. Es un consejo consultivo que fue pensado para poder debatir, analizar, reflexionar desde las distintas miradas que podemos aportar en la experiencia en distintos ámbitos académicos, profesionales, en el ámbito de la gestión pública también, de la gestión de las políticas públicas, para poder aportar todas las herramientas de transformación que sin duda son muy necesarias en nuestro país. Y en ese sentido queríamos también un poco contarles cómo está integrado este Consejo Consultivo. Aquí estamos presentes, varias de quienes están integrando este consejo, no sin antes agradecer, antes que nada, la presencia, el trabajo de Vicky Aguirre, coordinadora nacional de Mumalá, que mucho tuvo que ver con el diseño y la puesta en marcha de esta actividad que nos convoca. Vamos a hacer ahora, de inmediato, la presentación de quienes hoy están integrando este Consejo Consultivo, este flamante Consejo Consultivo. Voy a leer porque tienen todas una larga trayectoria que nos interesa destacar. Están integrando el Consejo Consultivo Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, que nos acompaña en esta importante tarea, autora de las publicaciones La Patria También es Mujer y de Tinta Libre. Fue directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y estuvo a cargo hasta diciembre pasado de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe. Actualmente es asesora en temas de género del bloque del Frente Popular Cívico y Social en la legislatura santafesina. También está Silvina Anfuso, nos acompaña hoy, socióloga egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, diplomada en Género e Igualdad en la Universidad Champagnat. Desde 2016 es directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza. También nos acompaña Fernanda Bernabé, mendocina también. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, docente universitaria y actualmente es directora de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos acompaña Paula Sánchez, ella es técnica electromecánica, diputada provincial y convencional constituyente, mandato cumplido de la provincia de Neuquén. Actualmente es subsecretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén y directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, de esa misma provincia. Nos acompaña también Dalai Gerayes Magrini, ella es abogada en Córdoba y dirige el ISEPSI también en esa provincia. Nos acompaña Alejandra Pérez, profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Educación Sexual Integral y en Didáctica de la ESI. Es estudiante maestranda de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta y actualmente se desempeña en el nivel superior no universitario y en el nivel secundario. También, finalmente, nos acompaña María Laura Postiglione. Ella es abogada, mediadora, especialista en el abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario por la Universidad Nacional de Lanús y especialista en estudios de géneros por la Universidad Nacional de Salta. También es diplomada en Ciencias Sociales, Convención en Género y Políticas Públicas y en Género y Justicia por el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo. También es maestranda en Género, Sociedad y Política en esa institución. Fue designada por el Poder Judicial de la provincia de Salta como directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de esa provincia del 2016 al 2019, y tenemos el orgullo de que pueda ser la moderadora en la actividad de hoy,
una importante presencia, agradecerle a todas, a todos por poder conectarse y poder estar presentes, y le doy entonces la palabra a Laura para que pueda iniciar la actividad. Muchas gracias, Silvia, perdón. Estoy, bueno, muy orgullosa y muy contenta de estar presentando esta actividad. A continuación voy a presentar a quienes nos van a acompañar como disertantes. En primer lugar, la doctora Carolina Walker Torres es abogada de la provincia de Santa Fe, es especializada en querellas de causas de delitos sexuales y violencia de género, y participó en varios casos muy emblemáticos, como el de Rosalía Jara, Rocío Vera y Vanessa Castillo. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. También nos está acompañando como disertante la doctora Melissa García, también es abogada, es presidenta y fundadora de ABOFEM Argentina, que es una asociación de abogadas de distintas ramas del derecho que promueven esta perspectiva feminista y de género dentro de lo que es la justicia y la investigación, ¿no es cierto?, en temas de derecho. Bienvenida, Melissa, y gracias por acompañarnos. Bueno, para el día de hoy la pregunta o lo que nos convoca, ¿no? Me estaba pensando qué nos trae, qué nos reúne hoy aquí. En primer lugar, creo que todas estamos de acuerdo en que nos convoca repensar la justicia desde una perspectiva de género y feminista, poder pensar en despatriarcalizar, ¿cómo lo hacemos? Porque siempre decimos la justicia es patriarcal, los jueces son machistas. Bueno, ¿cómo hacemos para poder repensar eso y qué herramientas nos damos? Por otro lado, pensar en una justicia que sea más inclusiva, ¿no es cierto? Que sea más eficiente, que dé respuestas efectivas, ¿no es cierto?, hacia las problemáticas que le toca resolver. El disparador de hoy son las reglas de Brasilia, que muchas y muchos nos preguntamos qué son estas reglas, ¿no? Por ahí quería hacer una pequeña introducción y ya mismo le doy la palabra a nuestras invitadas. Las reglas de Brasilia son unas reglas que se tomaron en una convención internacional de jueces en el año 2008. Son unas reglas que lo que hacen es establecer algunas directrices para que los procesos judiciales incluyan o tengan una mirada más vinculada a la protección de lo que las mismas reglas llaman sectores vulnerables de la sociedad. ¿Tienen valor jurídico? Es la gran pregunta, o sea, ¿qué nivel de obligación tienen estas reglas? Y acá, bueno, hay distintas posturas sobre esto. En primer lugar, se dice que es parte de lo que es soft law, es decir, no son estrictamente una convención internacional en términos, digamos, legales. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que forman parte de la interpretación del artículo 25 y 8 de la Convención Americana, con lo cual son obligatorias, son de obligatorio seguimiento para los estados parte y que son signatarios de la Convención Americana y que nuestro país tiene carácter constitucional. Luego vamos a ver a quiénes están dirigidas estas reglas de Brasilia. Están dirigidas a los miembros de los poderes judiciales, ministerios públicos, todos los operadores que funcionan en este ámbito, defensorías públicas, abogados y abogadas, auxiliares, policía. Acá me quiero detener en un tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado, por ejemplo, en el caso argentino, todas las causas que han llevado a Argentina a la Corte han tenido vulneración de los derechos humanos por parte del Poder Judicial. Con lo cual, digamos, surge esta necesidad de repensar, como decíamos al principio, la actuación de este poder del Estado. Las reglas de Brasilia hablan de la protección a los sectores vulnerables, ¿no? Dice, ¿quiénes son estos sectores vulnerables? Bueno, ahí se hace una enumeración de a quienes estas reglas entienden que son los sectores vulnerables. Y dice, bueno, las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, personas discapacitadas, personas en situación de pobreza,
personas privadas de la libertad, pueblos originarios, migrantes, víctimas de delitos, víctimas de hechos, de distintos hechos. Y esta numeración no es taxativa, con lo cual también se incluye, aunque no estén expresamente en estas reglas, a la población de la diversidad sexual. Y yo me puse a pensar quiénes no están, digamos, incluidos en el concepto de personas en situación de vulnerabilidad. Y creo que esto nos da la pauta de que tenemos una justicia que en realidad entiende como vulnerables a la mayor parte de la sociedad. Digamos, quienes no están incluidos son varones, adultos entre 18 y 60 años, propietarios, no pertenecientes a pueblos originarios, no niños, no adultos mayores. La verdad es que estas reglas lo que nos dice es, la justicia está pensada para el ciudadano de la Revolución Francesa, que es el hombre burgués propietario. Entonces, por lo tanto, yo creo, permítaseme esta digresión, que repensar la justicia es repensarla en términos, no puede haber reglas de excepción para la mayoría de la población, ¿me entienden? O sea, si no es como que tenemos unas reglas para que, digamos, que van dirigidas a la enorme cantidad, con lo cual creo que esta es una primera pauta, más allá de la importancia de tener estas reglas de Brasilia, de poder como repensar que toda la estructura judicial está basada, ¿sí?, en una mirada de que el usuario es el usuario ciudadano de la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, que esto nos ayude como a poder empezar a decir, bueno, momentito, nosotros no somos, es como que nos dan un lugar especializado, bueno, ahí tienen el juzgado de la mujer, ¿no? O sea, todo el sistema de justicia tiene que estar, tenemos que empezar a este punto de vista feminista, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿dónde estamos las personas usuarias posicionadas, ¿no es cierto?, frente a todo el sistema de administración de justicia. Ya para ir medio cerrando, contarles qué dicen estas reglas. Estas reglas hablan de el acceso a justicia, hablan de la gratuidad, de la celeridad, de la defensa pública, la necesidad de que no solamente en los procesos penales esté garantizada la defensa pública, que es lo que usualmente se piensa, porque bueno, es una garantía constitucional la defensa en juicio. Sin embargo, acá lo que se está planteando es que, aunque la persona no esté acusada en un proceso penal, aún así tiene que tener acceso a la defensa pública. Y aquí nos empiezan a surgir un montón de dudas como cuáles son los requisitos, por lo menos en nuestra provincia, para acceder a la defensa pública. Por ejemplo, en casos de violencia de género, se requiere un certificado de pobreza. Con lo cual, una mujer que quizá es, no sé, enfermera de un hospital, quizá, o maestra, o alguna otra, un trabajo, digamos, no es pobre, pero no puede acceder, digamos, a la defensa pública. Luego, en lo que es el procedimiento, habla de, bueno, promover la oralidad, simplificar los procesos, habla de coordinar las distintas áreas de la justicia, y acá, bueno, esto me quiero detener un segundito también, porque muchas veces la distinción de fueros en la justicia hace que, digamos, se pierda de vista el conflicto que vive una sola persona, es decir, una mujer que quizás tiene una situación de violencia de género, que además tiene un proceso penal porque denunció por amenazas a su exmarido, luego también tiene otro proceso por alimentos. Entonces toda esta multiplicidad que se da, porque en la justicia, digamos, no está pensada en función de la persona usuaria, sino en la división de fueros con las distintas áreas del derecho. También habla de la necesidad de mejorar la actuación procesal, que tenga el lenguaje inclusivo, la adecuación en todo momento. El tema de la reparación del daño, que se hace mucho hincapié, y creo que es uno de los grandes pendientes en la justicia argentina, ¿no? La reparación del daño a las personas víctimas de distintos hechos delictivos. Bueno, básicamente las reglas de Brasilia entonces lo que hacen es establecer los pormenores de la letra chica, digamos, de lo que las convenciones internacionales hablan acerca de la necesidad del acceso a justicia, el derecho al acceso a justicia, y cómo se va a dar esto en las distintas jurisdicciones. Nuestro país,
en distintas provincias ya se han tomado estos lineamientos, no en todos. Así que bueno, ahora vamos a ver cuál ha sido la experiencia sobre esto. Vamos a empezar, si te parece, por Carolina. Si querés contarnos, bueno, cómo ha sido tu experiencia como abogada litigante con respecto a la aplicación efectiva de estas reglas que están pensadas para promover un mejor acceso a justicia. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, felicitarlas por esta presentación del Consejo Consultivo que hacen hoy, y bueno, decirles que obviamente es para mí un gusto estar compartiendo esto con ustedes. Así que bueno, dicho esto, y bueno, ocupándonos un poco de este tema de las reglas de Brasilia, quizá mi opinión suene pesimista, ¿no? para empezar, ¿no? Pero creo que es hasta mi obligación moral y profesional decir que claramente las reglas de Brasilia no garantizan de modo alguno el acceso a la justicia. Creo que es más que evidente que sin políticas públicas reales y concretas, digamos, que acerquen la justicia al ciudadano, el acceso real a la justicia está muy lejos de algo concreto, ¿no? Obviamente creo que es un gran avance, si bien esto existe desde el año 2008, ¿no? Porque las reglas de Brasilia fueron dadas recién en el 2008, o sea, es decir, hace 12 años atrás. ¿Qué pasó durante 12 años con estas reglas que concretamente en la justicia no se están aplicando y por qué? Primero, tener en cuenta que la mayoría de los poderes judiciales en Argentina se fueron incorporando más adelante, digamos, no directamente en el año 2008, en Santa Fe concretamente se incorporaron por acordada de la Corte en el año 2011, y se incorporaron, si uno lee la acordada, como una guía de actuación, o sea, no lo incorporan como algo obligatorio, sino más bien como un protocolo que deben seguir los jueces y los operarios de la justicia. Incluso también en la misma acordada dicen que se va a propiciar, digamos, a los colegios profesionales, digamos, también la incorporación de estas reglas, y a institutos académicos, como universidades, etcétera, pero concretamente son simples guías de actuación, que a mi entender, obviamente, comparto tu opinión, María Laura, en cuanto hablabas de lo dispuesto por la Corte Interamericana, que claramente son operativas y tienen que ver con el cumplimiento de la Convención Americana, por lo cual deberían ser obligatorias. De hecho, yo considero que el incumplimiento de las reglas de Brasilia son uno de los motivos que pueden llegar a fundamentar sanciones a los magistrados, incluso hasta su destitución, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento. Nosotros incluso en la provincia de Santa Fe, en el año 2018, en un tristemente célebre juicio, muy conocido en Santa Fe, que es el juicio Baraldo, en el cual un niño había sido víctima de abuso sexual intrafamiliar por parte de sus abuelos maternos y un tío materno. Nosotros en ese caso solicitamos la aplicación de las reglas de Brasilia, porque teníamos una mamá que había peregrinado durante muchos años, concretamente hacía 3 años, que venía peregrinando, ¿no? lo que llamamos la ruta crítica, golpeando puertas en todos lados para ser escuchada. Recién se llegó a juicio a fines del año 2018, con prácticamente 3 años cumplidos de prisión preventiva de los imputados, con bueno, una defensa muy particular del doctor Hauchen, que fue el famoso defensor del cura Storni aquí en Santa Fe, que obviamente tenía una defensa muy agresiva hacia las víctimas. Bueno, en ese juicio concretamente hubo un momento muy particular en el cual tenía que declarar María Fernanda, que era la mamá de este niño, y fue resguardada, y lo digo entre comillas, en una habitación que es destinada muchas veces para los presos, durante casi 10 horas. Durante esas 10 horas
se la llamaba intermitentemente a declarar porque constantemente por parte de la defensa había ciertas interrupciones, había intenciones de que se caree con uno de los imputados. Esta mujer obviamente venía tras 3 años de una lucha muy intensa, con problemas de salud importantes, y su ánimo durante esa declaración fue empeorando cada vez más, hasta llegar a casi un brote de nervios. Nosotros cuando vimos esta situación solicitamos a la jueza que bueno, se interrumpa la declaración, que se la asiste psicológicamente. En ese momento tuvimos un exabrupto de la jueza, que es Susana Luna, lo voy a decir, yo lo digo con nombre y apellido, no tengo ningún problema con eso. Bueno, en ese momento María Fernanda fue maltratada también por la jueza, fue maltratada por supuesto por el abogado de la defensa, por los mismos imputados. En ningún momento se tuvo en cuenta incluso la presencia de los 3 imputados, que además eran miembros de su familia, eran su madre, su padre y su hermano. Bueno, terminó todo en un gran escándalo judicial, con esta jueza recusada, después posteriormente con el tribunal entero recusado, y con la jueza Luna denunciada por violencia institucional, por violación a las reglas 74-68, bueno, de las reglas de Brasil. Creo que esto es algo que sucede mucho, este incumplimiento a las reglas de Brasil en el caso de mamás de víctimas de abuso sexual infantil es constante. Bueno, incluso hay un grupo de mamás que han conformado una ONG, que es Madres contra el falso síndrome de alienación parental, y, por ejemplo, este falso síndrome de alienación parental, que se usa como una guía científica en casos de abuso sexual infantil para la defensa de los abusadores, es algo que se continúa utilizando, que se permite seguir utilizando, que muchos jueces fundamentan sus sentencias, tratando a las mamás de mentirosas, a los niños de alienados, ¿no? Esto se sigue utilizando y creo que claramente en estos casos tenemos un incumplimiento patente y evidente de las reglas de Brasilia, que obviamente es fundamental tratar. Creo yo que hasta legislativamente tiene que haber una prohibición legal de la utilización del SAP, más allá de que obviamente tiene que ver también con una cuestión de formación de los jueces en la materia que es inexistente, y por supuesto también por parte de los abogados que utilizan esta teoría en forma constante. Eso también lo podemos relacionar incluso con las cámaras Gesell, el modo en que son tomadas las cámaras Gesell, claramente también incumpliendo las reglas de Brasilia. En la provincia de Santa Fe tenemos aún vigente un protocolo de actuación en cámaras Gesell, que en la mayoría de los lugares de Rosario y Santa Fe, que son por ahí los conglomerados más grandes, no se usan. En Rosario y Santa Fe se utiliza la guía de buenas prácticas de UNICEF para los procedimientos de cámara Gesell, pero en algunos lugares, por ejemplo, como Vera y Reconquista, se sigue utilizando este protocolo en el cual se permite, y esto es tremendo, que el imputado esté presente en la cámara Gesell, en la retrocámara, que incluso pueda preguntar, y que además al niño que está siendo entrevistado se le dice, mirá que del otro lado están los jueces, se le explica el procedimiento de cámara Gesell, pero también está tu abusador. O sea, es tremendo. Esto en la provincia de Santa Fe sigue existiendo, y es claramente un incumplimiento a las reglas de Brasilia, además, obviamente, de todo el resto de las normas convencionales internacionales sobre niñez y derechos humanos. Pero creo que esto hay que remarcarlo y tiene que ser claramente objeto de una reforma urgente en este protocolo vigente en la provincia de Santa Fe, y no es tan viejo, no les puedo decir exactamente de cuándo es, pero es posterior al 2010 y sigue vigente en Santa Fe. Por suerte, en los conglomerados urbanos más importantes no se utiliza más, pero sigue vigente en lugares en donde el abuso sexual infantil, como Vera y Reconquista, es muy preocupante y es algo que sigue ocurriendo. Bueno, un poco
la enumeración de los beneficiarios lo hiciste vos anteriormente, María Laura, así que no lo voy a repetir. Sí, coincido con vos en que no es una enumeración taxativa, pero creo que tiene que ampliarse claramente esa enumeración, fundamentalmente hacia las disidencias, y también, en mi opinión, a personas en situación de prostitución y calle. Creo que es fundamental también que se incorporen en las reglas de Brasilia, teniendo en cuenta, a ver, creo que si bien en el 2008 fue un gran avance, del 2008 a hoy creo que ha sido tan fuerte el cambio de paradigma y tanto los avances en esta materia, o al menos en el estudio de esta materia y en la lucha también de las organizaciones, que han quedado obsoletas en el tiempo. Pero creo que no les quita valor. Claramente entiendo yo que por más que no estén enumeradas, tienen que ser aplicadas también para estos colectivos. También creo que deben ampliarse necesariamente las reglas de la 10 a la 12 y de la 17 a la 20, concretamente aquellas referidas a la victimología y al género, respectivamente. En cuanto a la victimología, creo que la gran falencia que tienen las reglas de Brasilia es que están destinadas únicamente a las víctimas de delitos, es decir, a la justicia penal. En los últimos años, el estudio de la victimología a nivel internacional, se entiende que el concepto de víctima es mucho más amplio y no se subsume únicamente a lo penal. Vos lo dijiste anteriormente en cuanto a las víctimas de violencia de género, que no necesariamente constituyen delitos penales, lamentablemente, pero en nuestro derecho interno es así. También pueden ser víctimas un niño, una mujer, dentro del sistema de familia, un trabajador, por ejemplo, hambriado y violentado. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos el caso de la algodonera Avellaneda en Reconquista, donde tenemos trabajadores en estado de huelga que están siendo criminalizados. Claramente ahí tenemos un cumplimiento en la provincia de Santa Fe de las reglas de Brasilia. También puede ser víctima una mujer, víctima de un aborto clandestino, etc. Es decir, creo que debe ampliarse necesariamente el concepto de víctima dentro de las reglas de Brasilia y fundamentalmente dentro de su interpretación. También en cuanto al género, como condición de vulnerabilidad, es muy escueta su redacción. Son, creo que, 3 o 4 reglas que enumera de que hablamos cuando hablamos de género y de violencia de género, y se subsume a la violencia como física o psicológica, ¿no? Dejando de lado las múltiples violencias que sufrimos las mujeres, tanto obviamente la física y la psicológica, pero también violencia simbólica, laboral, económica, obstétrica, mediática, etc. Y fundamentalmente, y acá creo que es el punto central que tendría que tratar las reglas de Brasilia, la violencia judicial que sufrimos las mujeres. Por lo tanto, yo al menos entiendo la resistencia, digamos, a la incorporación de este concepto dentro de la justicia, porque claramente sería atacar al mismo sistema judicial al que están destinadas las reglas. Podemos mencionar múltiples casos, o sea, creo que todas las que estamos acá podemos nombrar toda la tarde, toda la noche, casos de mujeres víctimas de violencia judicial, incluso mujeres que aún después de muertas siguen sufriendo la violencia judicial. Lucía Pérez, Paula Perazzi, Rosalía Jara, Rocío Vera, por ahí casos de la justicia santafesina, en donde venimos planteando esto de la violencia judicial, y fundamentalmente, y yo lo estuve planteando en el caso Rosalía Jara, el término de feminicidio, que tiene que ver claramente con el rol de la justicia, ¿no? En la violencia de género y en la prevención de este tipo de crímenes. Yo ahí hice una distinción entre términos femicidio y feminicidio, explicando que en los feminicidios es el Estado el que tolera la violencia contra la mujer aún después de muerta. No solo la tolera, sino que la intensifica y aporta a la perpetuación de este tipo de crímenes. Es fundamental y necesario hablar de esto, hablar de los crímenes de mujeres y disidencias como crímenes de Estado,
y de la justicia como responsable de la perpetuación de los mismos, y de la necesaria implementación de políticas públicas de prevención que impliquen además la incorporación de protocolos y de perspectiva de género dentro de la justicia, obviamente educando a nuestros jueces y, por qué no decirlo, decantando todo lo que no sirve en la justicia, jubilando dinosaurios, y dinosaurias también, porque no es exclusivo nada más que de los hombres, y también educando a los nuevos jueces, porque hay jueces muy jóvenes que tampoco tienen incorporada esta perspectiva y estos protocolos que son necesarios de incorporar. Me gustaría por ahí remarcar dos casos, uno positivo y otro negativo en cuanto a la implementación de las reglas. El primero es el caso de Rocío Viera. Rocío es una mujer que ingresa al Hospital Cuyen de Santa Fe el año pasado, en el mes de enero, con una hemorragia posparto y con su bebé fallecida en una caja en sus brazos. Inmediatamente en ese momento, y sin ningún tipo de investigación e indagación de las circunstancias, Rocío es detenida, es sometida a un proceso penal, es escrachada públicamente, juzgada, socialmente, incluso con nombre y apellido. De hecho, yo hoy la estoy nombrando a pedido de ella, porque ella quiere que su nombre se conozca, que se conozca lo que le sucedió. Y fíjense ustedes que ella en un primer momento tiene la defensa oficial del Estado, la defensa pública, y la misma defensa pública, a modo de resguardo, solicita que Rocío sea puesta a los 3 días de parir y casi morir en un buzón de castigo en la Comisaría Tercera de Santa Fe, ¿no? Un claro desconocimiento total y absoluto de las reglas de Brasilia, sin ningún tipo de atención médica en el penal, ni psicológica. Nosotros tomamos ese caso con el doctor Rizo Patrón aproximadamente 4 o 5 días después de esto, y su estado de salud era tremendo, prácticamente estaba al borde del suicidio, y no estoy exagerando. Logramos, a través de la Municipalidad de Santa Fe, la atención por parte de psicólogas especializadas, que, bueno, la verdad ayudaron muchísimo a Rocío en su contención psicológica y en su recuperación. A los días, aproximadamente a los 10, 12 días, si mal no recuerdo, logramos la prisión domiciliaria de Rocío, pero bueno, el tiempo seguía pasando, la causa seguía avanzando, recién un año después logramos que Rocío sea sometida, y la verdad digo la palabra sometida porque fue así, a una junta médica para que se atienda realmente su versión, porque Rocío siempre sostuvo la misma versión, es decir, que había parido en soledad, que había tenido un parto casero, que la bebé se le cae y fallece, y además, obviamente, todo el trauma que esto le había generado, versión que nunca se escuchó, que nunca se investigó. Desde el primer momento se trató a la causa como un homicidio calificado por el vínculo, en ningún momento se contempló ninguna otra situación por parte de los fiscales. Y bueno, llegamos ya a la junta médica, y otra de las cuestiones que me olvidé de remarcar es que la bebé de Rocío recién le fue entregada el mes pasado a su mamá para poder enterrarla, lo cual, digamos, fue para ella tremendo. Bueno, luego de esta junta médica, de alguna manera los fiscales se convencieron que se habían equivocado, y le ofrecieron a Rocío un juicio abreviado por un homicidio culposo. Explíquenme a dónde está la culpa en ese caso. Pero bueno, era tal el estado de depresión y de deterioro físico de Rocío, que bueno, ella quiso aceptar este juicio abreviado. En audiencia pedimos la palabra, explicamos un poco la situación, y pudimos convencer al juez de una absolución, y hoy por hoy, bueno, tengo la excelente noticia de que el juez Falkenberg, después de 1 año y medio de esta tremenda tragedia de Rocío, dictó una absolución en un fallo
la verdad que muy ejemplar, que bueno, que fue bastante conocido a nivel nacional, pero bueno, lamentablemente el sufrimiento que tuvo Rocío durante 1 año y medio, el grado de exposición, de enjuiciamiento público, fue tremendo. El fallo también es muy duro en relación a los fiscales y también a los médicos que la atendieron en el hospital Cuyen, también obviamente a la policía que tuvo a su cargo la detención de Rocío en la comisaría tercera, y acá vemos un incumplimiento absoluto a las reglas de Brasilia, que lamentablemente se repite en los casos de un montón de mujeres a nivel país. Sí, El otro ejemplo, sí. No, el otro ejemplo que quería poner es un poco más positivo, que tiene que ver con la causa de Rosalía Jara, así termino con esto, sí. Que en la causa de Rosalía, si bien la investigación fue un desastre, y digamos, la acusación también lo fue, en el juicio logramos la aplicación de las reglas de Brasilia en cuanto al tratamiento de la familia de Rocío durante el juicio. Logramos incluso que su mamá, que Liliana, declare con un referente emocional, ¿no? Que si bien parece una pavada, para una víctima en ese momento es fundamental, digamos, poder contrarrestar el nivel de estrés y de angustia que genera esta declaración. Y estamos hablando del norte santafesino, siempre tan criticado en este tipo de cuestiones. Obviamente hubo un montón de falencias también durante el juicio, pero creo que fue un gran avance, y obviamente un poco de construir estas cabezas en el norte santafesino creo que fue un desafío enorme. Repetir lo que les decía anteriormente, que sin políticas públicas las reglas de Brasilia son letra muerta, a mi entender, y bueno, la necesidad de ayornarlas a la época y de ir incorporando nuevos sectores con vulnerabilidad a las víctimas, perdón, a las reglas. Muchas gracias, Carolina, y bueno, interesantísimos los ejemplos que trajiste, que comentaste. Nos quedan, bueno, muchas cuestiones, ¿no? por seguir pensando. Ahora le voy a dar la palabra a Melissa García, abogada, miembro de ABOFEM, bueno, fundadora y presidenta de ABOFEM. ¿Cómo están? Buenas noches, Melissa. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve, así le dejo también tiempo a las demás, para ir sumando un par de cosas que también, bueno, un poco la experiencia de lo que contaba la colega y un poco lo que vos habías dicho, María Laura. Creo que hay algo que es fundamental, más allá de obviamente encontrarnos frente a que la mayoría de los casos donde nos encontramos en la protección frente a las reglas de Brasilia son, como vos decías, me parece sumamente interesante empezar por acá, que es la mayoría de la población, y nos encontramos con que quienes tienen el acceso sin una cuestión de vulnerabilidad es esta cuestión hegemónica y patriarcal de quién es el ciudadano común, ¿no? Digo ciudadano con la intencionalidad de pensar en el varón cis, blanco, de edad media y propietario. Y frente a esto pensaba todas las complicaciones que se dan a partir de todos esos preceptos que justamente se incorporan en esa idea de cómo se forman estas reglas y cómo en algún punto se incumplen también por estos mismos preceptos. Y hay una cuestión que la Corte Suprema las incorpora como guía en el 2009, y todo lo que es una incorporación en forma de guía y no como una obligatoriedad, da lugar a la discrecionalidad. Y esta cuestión de dar lugar a la discrecionalidad en algún punto genera que nos encontremos en el día de hoy hablando cuáles son los grandes desafíos que tenemos frente a los grandes incumplimientos que se dan a estas reglas, que particularmente tienen algo interesante, bueno, en realidad en toda su conformación, más allá de, digamos, de recabar cuestiones que a nivel internacional, tienen de interesante la cuestión de pensar la justicia que debería darse de manera más equitativa. Nos encontramos frente a una justicia que no es equitativa y que primero que nada partimos de la base de que el acceso a la justicia es pensado y dicho de la boca para afuera que es para todos, pero la realidad es que el acceso de la justicia no es para todos, no es igual. Y además de todo eso, encubre justamente la cuestión de que tampoco todos somos iguales ante la ley. Entonces, frente a esas desigualdades estructurales, nos encontramos que
si no se aplican reglas como las de Brasilia, si no se aplica, por ejemplo, la 26485, que plantea todas las modalidades de violencia, y justamente una de las cuestiones que me parece que también agarra en las reglas de Brasilia, que tienen que ver cuando referencia a la mujer y la obstaculización del acceso, también es retomada en la 26485 cuando se refiere a la violencia institucional, como también los obstáculos que se presentan en las mujeres para acceder a la justicia. Y pensaba en todos los desafíos que por lo menos desde el punto de vista de la Asociación de Abogadas Feministas, nos encontramos hacia recepcionar consultas constantemente y cuáles son los factores comunes que tenemos de consultas, y a la vez lo que vivo en el litigio, con el constante con la profesión. Y en los dos casos puedo equiparar que hay una misma cuestión dando vueltas, que es que el acceso a la justicia encuentra un montón de obstáculos para mujeres principalmente, y ni hablar para las disidencias, donde siquiera están mencionadas y están más invisibilizadas, y por ende se encuentran, si se quiere, en una casuística, en una suerte de, depende el caso, depende la situación, depende en qué espacio público, o inclusive un patrocinio privado pueda encontrar, puede acceder de alguna manera a la justicia. Pero volviendo a estas cuestiones que se tratan de alguna manera de tutelar, que tienen que ver específicamente con la vulnerabilidad, hay algo que me parece muy, muy interesante remarcar, que es qué pasa cuando nos encontramos con no solamente los incumplimientos a las reglas de Brasilia, primeramente, ¿sí? Porque son una guía, pero también cuando nos encontramos con los estereotipos propios en la justicia. Ahí la colega anteriormente comentaba que habría que agregar la modalidad de violencia judicial como una forma de violentar primero a las mujeres y también a las disidencias, lo cual sería casi imposible lograrlo, pero estaría bueno poder también en algún punto lograrlo, justamente porque es un factor de visibilidad de cómo la justicia, a través de sus propios mecanismos, va obstaculizando el acceso y va complejizando el acceso. Algo que mencionan las reglas de Brasilia puntualmente son la cuestión de la información, y que sea una información sintética, una información clara, un patrocinio o una asistencia técnico-jurídica eficiente y especializada, cosas que hoy no tenemos. Voy a referirme especialmente a los casos que tienen que ver de violencia y los casos que se dan en los juzgados específicamente de familia y el área civil, como para poder contar otra parte también, por más de que pasan cosas muy similares de lo que pasa en la justicia penal. Y la realidad es la siguiente: nos encontramos con una disponibilidad propia de la justicia, que es para cada cuestión hay que ir, si lo tengo que pensar en un lugar público, para acercarme a hacer una denuncia determinada, si estoy en Cava, específicamente, nos encontramos en un espacio donde radicar la denuncia. Si nos encontramos sobre una situación de alimentos y sobre régimen comunicacional, por ejemplo, tenemos que ir a referenciar la denuncia en otro espacio. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Una denunciante que no tiene ingresos, que no tiene la posibilidad de pagar a un abogado, se encuentra con que tiene que ir a 4 o 5 lugares para más o menos ordenar todo un mapa de lo jurídico, entendiendo que somos personas únicas y que nuestros conflictos, si bien la justicia los diferencia y los pone en fueros y los pone en áreas, y no, son propios de una misma persona, y lo que no recaba la justicia es la historización específicamente, que justamente hace la violencia. Al no historizar, nos encontramos con que un régimen comunicacional tengo que hacerlo por una vía, con que los alimentos, si hay una cuestión patrimonial, no pueden los patrocinios siempre recepcionar esos casos. Con lo cual es muy difícil el acceso a la justicia cuando está tan dividido en diferentes áreas, donde no hay registros únicos, donde se pueda de alguna manera, algo que se viene debatiendo hace un montón de tiempo, el tema del registro único, de unificar la información. La información en los casos de violencia, en definitiva, no se terminan cruzando, no hay una conexión, entonces la realidad es que el mismo sistema termina revictimizando en el intento de generar respuestas en los espacios públicos. Esto no quita que haya lugares que funcionen muy bien y que en su funcionamiento puedan resolver, pero también tienen órbitas de acción. Por ejemplo, los centros integrales de la mujer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para referenciar algo bien local, tienen cierta acción respecto de los expedientes de violencia, pero no pueden tener ningún tipo de intervención cuando nos referimos a casos de alimentos o de régimen comunicacional. Ahora, ¿cuál es el planteo de una mujer cuando nos viene a preguntar a nosotras qué hacer? Es, ¿cómo diferencio la violencia con el tema de los alimentos y con el tema del régimen, si la forma de cómo se ejerce la violencia muchas veces es a través de esos dos mecanismos?
La respuesta es única, no hay forma de diferenciarlo. Está totalmente atravesado, justamente porque la perspectiva de género un poco lo que hace es mostrar ese panorama, primero de historizarlo y también de manera transversal, donde no podemos ir diferenciando al punto de decir una situación jurídica va acá, otra situación más jurídica va por allá, porque, digamos, está totalmente unificada. Eso por un lado. Y después pensaba nuevamente en lo que vos planteabas, María Laura, que me retrotrajo un montón de casos que tengo, que es, ¿qué pasa con ese acceso a la justicia que está pensado para ese varón que vos mencionabas de la Revolución Francesa? Yo le agregué la cuestión de la parte bien patriarcal, ¿no? Porque es el patriarcado puro y hegemónico. ¿Qué pasa cuando ese personaje, si se quiere, ese usuario, digo personaje en tanto un ideal, ¿no? Un ideal, digamos, que inclusive hasta es imposible alcanzarlo porque son ideales hegemónicos. ¿Qué pasa cuando se presenta en la justicia? La realidad es que la justicia tiene una respuesta muy diferente para ese personaje cuando va y peticiona. Generalmente en ese peticionar se encuentra con que tiene respuestas favorables, distinto a esa mujer vulnerable que inició y que no está cautelada o tutelada por las normas de Brasilia, las reglas específicamente de Brasilia, que es lo que hoy nos trae, ¿no? Es decir, las tomamos como guía, pero al momento de aplicarlas las aplicamos. La respuesta que da la justicia, en definitiva, es pensada para un estándar hegemónico que en definitiva no alcanza la gran cantidad de la sociedad, y cuando ese estándar aparece, las respuestas que tienen son demasiado favorables, que son asimétricas totalmente. Voy a llevarlo a un caso en concreto para que se entienda lo que quiero apuntar. Cuando nos encontramos con las cuestiones que tienen que ver con los regímenes comunicacionales, y este estereotipo de varón se acerca a la justicia a decir, quiero ver a mis hijos, no me dejan ver a mis hijos, y quizás está atravesado de un montón de cuestiones, como decía antes, quizás de violencia y demás, nos encontramos que la respuesta de la justicia es, este pobre hombre está pidiendo por ver a su hijo, dejen verlo a su hijo en la forma que sea, sin importar si hay otros factores dando vuelta. Una de las grandes cuestiones, que me parece que es ahí donde nos encontramos en el encerrón con estas reglas, es, hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realidad en el ámbito de Nación puntualmente, nos encontramos que han renovado las medidas de protección, las cautelares, que se vienen renovando durante todo este periodo del contexto del ASPO, y en una de las menciones habla de las reglas de Brasilia, entendiendo quién es la parte más vulnerable. Ahora, para eso sí se utiliza, pero cuando hablamos de la cuestión específicamente que tiene que ver con que del otro lado hay una mujer vulnerable o una persona que está en una situación de vulnerabilidad y menciona una cuestión, como hablaba la colega del tema del falso SAP específicamente, o cuando nos encontramos frente a suspensión de regímenes comunicacionales por parte de una madre que menciona algunas cuestiones que ameritarían que ese régimen de alguna manera se frenara, nos encontramos que la respuesta de la justicia es siempre dar lugar y darle más fuerza en la credibilidad de la palabra a ese varón que está peticionando por ese régimen comunicacional. Y eso es una constante. ¿Cuál es la forma que el sistema patriarcal y en su manifestación en la justicia se ve totalmente encrudecida en este último periodo? Es justamente esto. Hay algo que se dio en todo este periodo del ASPO, que me parece que es interesante destacarlo y mencionarlo, es la cantidad de habilitaciones de feria que se hicieron por pedido de regímenes comunicacionales de varones. Donde frente a la respuesta negativa o positiva, dependiendo del juzgado y la casuística justamente de lo que el juzgado podía o quería entender, una lluvia de denuncias por impedimentos de contacto. Entonces, todo eso, digamos, conglomerado, lo único que demuestra en definitiva es la fuerza que termina teniendo para el aparato judicial ese personaje hegemónico, varón, propietario, contra esa mujer vulnerable, en una situación de violencia muchas veces, porque también hay que retomar las cuestiones de violencia que la justicia no está pudiendo recabar y tomar las cuestiones que tienen que ver con la violencia económica en forma real y acabada. Nos la pasamos hablando en el ámbito judicial, donde si hay violencia física y si hay o no hay una instancia penal iniciada, y nos la pasamos hablando sobre la cuestión de lo psicológico como un todo, sin intensificar las cuestiones que tienen que ver con la violencia específicamente, como por ejemplo la violencia simbólica o inclusive la económica, entendiendo que
muchas veces se busca subsanar a través de los alimentos los regímenes comunicacionales y viceversa, entendiendo este juego. Yo lo que termino entendiendo, y nos venimos dando cuenta con las profesionales que trabajamos en conjunto en Abofem, nos venimos dando cuenta que la manipulación y la facilidad que encuentra justamente el varón de manipular a su gusto estas cuestiones, iniciar procesos, con la facilidad que se inician procesos, es justamente porque hay una facilidad dada en la misma justicia, que tiene que ver, primeramente, más allá de lo económico, tiene que ver con el poder de la credibilidad que tiene, contra la poca credibilidad que tiene la mujer, y ni hablar, vuelvo a lo mismo que en su momento empecé a plantear, que es la invisibilización total que hay en las disidencias. Siquiera podemos estar hablando de ciertos patrones respecto a las disidencias justamente porque están totalmente invisibilizadas. Con lo cual nos encontramos en un gran conflicto justamente porque lo que podría funcionar, que serían estas reglas, y que en definitiva son importantes que sean recabadas, son tomadas como guías. Entonces nos encontramos donde es muy difícil interpelar a estos jueces, primero por factores de las edades, segundo porque la justicia tiene inmiscuido el saber absoluto, la imposibilidad formándose porque ya tienen el saber en lo que tiene que ver con el derecho. Y toman a la perspectiva de género y toman al estudio respectivo del género como una arista separada, como si no atravesara todo lo demás ya existente. Y sobre todo se toma como algo nuevo, como algo que está de moda, como también se toma con el feminismo, como si fueran modas. Y como pensamientos ideológicos, filosóficos, académicos, que están muy instalados y que hoy en día tienen mayor visibilización, pero que no son de ahora, no son una cosa nueva, como tampoco las reglas de Brasilia son nuevas. La colega mencionaba justamente, van hace más de 12 años y lo estamos hablando, y seguramente muchas de las personas que puedan estar escuchando se encuentren con que es la primera vez que escuchan que existían estas reglas y que existían específicamente ciertos legitimados activos para que se les aplicaran. Así que bueno, principalmente dejar esta gran preocupación más que nada. Creo que esto invita a la reflexión y al debate más que a una única solución, porque justamente nos encontramos atravesando esto y celebro este espacio para poder compartir un poco de este tipo de experiencias. Muchas gracias, Melissa. Bueno, creo que en muchas cuestiones estamos, aplausos para las dos colegas invitadas. Sí, creo que, bueno, importante, no sé si a modo de ir tomando algunas iniciativas, me parece muy interesante lo de violencia judicial, ¿no? Como, digamos, ¿qué pasa cuando quien me tiene que impartir justicia es quien me está ejerciendo ese freno, esa violencia obstaculizadora, que bueno, está en la ley de violencia de género? Poder empezar a desnaturalizar el lugar de las mujeres como sector vulnerable, bueno, Rita Segato habla de la minorización de los asuntos de mujeres, no tratar de sacar, más allá que hay toda una postura a favor de la especialización en temas de género, que eso no lleve a guetificar, o sea, a decir, bueno, allá está el juzgado de género, el resto vengan que no tienen nada que ver con el tema. Eso es lo que me parece que hay que evitar, tener mucho cuidado. Y bueno, por supuesto coincido con lo que plantearon, de poder darle mayor difusión, y creo ahora importante poder darle la palabra, bueno, a las compañeras que están presentes, no sé si alguna quiere levantar la mano, están todas silenciadas, pero pues, dale, sí. Yo solamente para poder saludar y agradecer la participación de quienes estuvieron hablando, y saludar a Betiana Cabrera Fasolís, que se unió un poco más tarde de ya iniciada la actividad. Ella es la directora del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, y tiene mucho que ver también con la necesidad de conformar este consejo asesor para poder generar, como usina, digamos, para poder generar debates e ideas que puedan derivar en políticas públicas a través de la experiencia que venimos teniendo en el observatorio, y también de la reflexión en estos temas como el que estamos haciendo en este momento. Importantísima la actividad del observatorio, porque bueno, no sé si sabían, la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el Estado tiene una mayor responsabilidad, un mayor estándar, y digamos, tiene que maximizar
la protección de derechos cuando el contexto de violencia es mayor, con lo cual fundamental la actividad del observatorio, fundamental el tema de los datos estadísticos, fundamental el monitoreo de las políticas públicas, así que bueno, celebro. Yo quería decir simplemente agradecer también a Carolina y a Melissa, y agradecer también a Mumalá y al observatorio por esta iniciativa hoy día y por todas las iniciativas que vienen teniendo a lo largo de estos años. Simplemente me quedo con lo que dijo Carolina, también dijo Melissa, dijiste vos también. Acá no hay reglas no hay reglas posibles si no hay políticas públicas que las fortalezcan, que las impulsen, que intenten generar capacidades estatales. Para mí el concepto de capacidad estatal en cualquiera de los tres poderes es fundamental. Entonces, capacidad estatal para poder internalizar las reglas y poder así poder tener impacto. Como ustedes bien decían, muchos y muchas no conocíamos o no conocen las reglas. ¿Por qué? Porque no han sido difundidas ampliamente en la comunidad, y menos aún en la comunidad del Poder Judicial, que queda como un mero papel escrito y que no se ha internalizado. Entonces, políticas públicas para poder fortalecer las capacidades estatales en el ámbito judicial, en este caso, para que poder implementar específicamente y con toda la fuerza que merecen estas reglas. Muchas gracias. Sí, yo en particular, bueno, la verdad es que en cierto punto es conmovedor y da algo de impotencia los relatos acerca de las situaciones y las historias concretas de ese paso y de ese atravesamiento de los procesos judiciales, ¿no? Por ahí a mí lo que me parece importante en pensar, también en el mismo sentido del planteo de Fernanda y de ustedes, de esto de pensar que no es posible si no tenemos políticas públicas, es cómo las organizaciones feministas, cómo las organizaciones de mujeres y demás, empezamos a mirar un poco más hacia la justicia y empezamos a tener reclamos más direccionados y más específicos. La verdad que si hacemos un raconto desde el 2015, podríamos decir, pero también podríamos historizar de mucho antes, lo cierto es que en todos los poderes del Estado y demás, podríamos decir que tal vez a la que menos se le ha hecho críticas públicamente, o la que más de arriba la viene sacando en este sentido, cuando nosotros hablamos justamente de cómo construimos propuestas alternativas a este sistema machista y patriarcal, sin lugar a dudas es la justicia, más allá de que es una de las instituciones con menor credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que nosotras estamos muy interesadas en pensar cómo empezamos a visibilizar estas cosas que son terribles, que son complejas, que son encriptadas, que son sumamente burocratizadas y que hacen a un nivel de tecnificación importantísimo que, bueno, desde el comienzo nos plantea muchos problemas en el acceso, sobre todo para quien está en condiciones tal vez de mayor vulnerabilidad social. Entonces a mí me parecía muy importante este planteo, ¿no?, por ejemplo, tenemos una atomización en lo que es el acceso a la justicia. Si vemos la complejidad de la violencia de género, todas quienes hemos acompañado situaciones de violencia sabemos que no es solamente una denuncia por violencia física, sino que eso acarrea tal vez un continuum de situaciones previas y posteriores que se van a ir suscitando en el futuro, que bueno, tienen serios problemas de accesibilidad. Uno de ellos es la atomización. Sabemos, y hay ejemplos en el mundo, en donde se concentra y tienen prioridad, ¿no? Existe la prioridad en el foro especializado en violencia de género en cuanto a que se remiten las causas, por ejemplo, para esto que tiene que ver con la tenencia, que se remite para esto de lo que tiene que ver con el régimen de visitas, con la violencia económica, la cuota alimentaria y demás. No es nuestro caso,
pero sí tal vez nos parece importante empezar a visibilizar esas cosas. Por ahí, esto ya es como una pregunta, es como un mangazo siguiente. ¿Qué otra situación les parece a ustedes que sería importante poder visibilizar en términos de la falta de acceso o en términos de esta ruta crítica que atravesamos cuando queremos acceder a la justicia y que sin lugar a dudas también plantea muchos desafíos porque bueno, porque somos un país federal, hay muchas desigualdades, y bueno, y esto plantea matices de acuerdo al lugar que estemos hablando. Carolina, Melissa. Sí. Sí, preguntaba Betiana qué cosas les parece que habría que modificar o qué aspectos, digamos, son cruciales para Yo mejorar creo esto. que la articulación institucional es fundamental en cuanto cuando hablamos de ruta crítica. Es entender que el golpear puertas no siempre tiene que ver con que no existan qué puertas golpear, sino que existen demasiadas, que no hay una articulación, que no hay un protocolo de cómo actuar en estos casos, digamos. Podemos hablar de las mamás cuyos niños son víctimas de abuso sexual infantil, por ejemplo, no saben a dónde acceder, si a Defensoría del Pueblo, si a Comisaría de la Mujer, y van a la Comisaría de la Mujer y le dicen que no, van a la Fiscalía, que vayan al Centro Territorial de Denuncias, y así, digamos, están durante meses buscando a dónde recurrir, y muchas veces si esa mujer, si esa mamá no tiene recursos económicos, termina quedándose en su casa, que está con el agresor de su hijo suelto, cerca o dentro de su casa. Lo mismo pasa con las mujeres víctimas de violencia de género. Yo creo que lo que falta es articulación de distintas instituciones, no únicamente de la justicia. Me parece que es la principal falla del sistema, y entenderlo precisamente como esto, como un sistema, digamos, no simplemente como el Poder Judicial que no funciona, que claramente no funciona, pero creo que no es lo único que no funciona. Nosotros venimos planteando desde la ONG Democracia Directa, que bueno, tengo el gusto de presidir, que se formó a partir del femicidio de Vanessa Castillo. Vanessa era una docente que, a partir de su involucramiento en un caso de abuso sexual infantil de una alumna, fue asesinada en la puerta de la escuela. Nosotros, a partir de la lucha de su familia, presentamos en la legislatura un proyecto para redacción de la ley Vanessa, que precisamente lo que quiere, lo que pretende esta ley es articular todo este tipo de mecanismos, porque leyes tenemos un montón, instituciones tenemos un montón, pero el problema es la articulación, ¿no? Y empezar a hablar de, desde el momento, digamos, de la comisión del hecho, de sufrido la vulneración de derechos de ese niño, niña o adolescente, hasta que finalice ese juicio y el posterior tratamiento, exista una articulación, y que esta articulación esté en un ordenamiento normativo. Creo que, a mi entender, a mi humilde parecer, lo que falta es la sistematización, no faltan instituciones, faltan políticas públicas de implementación y coordinación. Así es. ¿Quién más quería decir algo? Hola. Hola, Paula. Bueno, saludarlas a todas, compañeras, un gustazo estar acá, Carolina, Melissa, Lau, la verdad es que tremendas presentaciones han hecho, tremendas intervenciones. Yo quiero decir dos cosas, soy técnica electromecánica, pero con perspectiva de género, y no soy más subsecretaria general, fui subsecretaria general del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de acá de Neuquén, soy trabajadora judicial y me llevo como una enorme cantidad de cuestiones, y mientras las iba escuchando iba pensando, ¿no?
la cantidad de incongruencias que hay dentro del Poder Judicial. Yo trabajo en el fuero penal desde hace muchos años, estuve en el viejo sistema, trabajo ahora en la Oficina Judicial Penal de Neuquén, en el sistema, con el nuevo sistema acusatorio, y la verdad es que más allá de lo que dice el nuevo código, todos los derechos que se incorporan, seguimos teniendo un Poder Judicial que tiene incongruencias. Mira, la FIA no tanto, porque, por ejemplo, el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar lo investiga la Fiscalía de Delitos Económicos y no la Fiscalía de Delitos de Violencia de Género y Doméstica, ¿no? Entonces el problema no es un problema de violencia hacia las mujeres, sino es un problema económico. Esa es la mirada que tiene el Poder Judicial respecto de las violencias a las que somos sometidas las mujeres. Una anécdota que siempre cuento es, a mí me tocó asistir a una mujer que fue citada por un juez correccional para que diga si aceptaba o no una reparación económica de 80 pesos que le ofrecía su victimario porque le había cagado a trompadas. Lo digo así porque ella me dice, ¿me estás jodiendo? Cuando la tuve que atender me dijo, vos me estás diciendo que cuesta 80 pesos cada vez que el tipo me caga a trompadas. Y la verdad es que repensar cómo resuelve un juez, ¿no? Con perspectiva de género, requiere, creo yo, un enorme cambio y transformación cultural que se está dando fuera de la justicia, pero que al interior de los poderes judiciales es bien difícil todavía, porque justamente es uno de las estructuras más rígidas que tiene hoy el Estado. Nada, saludarlas, comentarles que han habido, creo que hay más de 250 comentarios en el chat de Facebook, de todo tipo, saludos y felicitaciones hacia Carolina, a Melisa, a todas, la Beto que es una grande, y bueno, ojalá que este Consejo Asesor nos permita sumar muchísimas cabezas que nos ayuden a pensar y brazos que nos ayuden a construir una herramienta que nos guíe hacia, bueno, esto que decía la Beto, cómo hacemos para transformar esa justicia en una justicia que le dé respuesta efectiva a las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula. Bueno, yo voy a aprovechar para saludarlas, compañeras, para agradecer a Carolina y a Melisa su tiempo, su participación, sus opiniones, sus experiencias. Bueno, aprovecho para saludar a mis compañeras de Mumalá, a esta primera actividad y presentación oficial y lanzamiento de este Consejo Asesor, que me parece que es un avance o remarca el gran trabajo que viene realizando Mumalá y el observatorio, con esta mirada que creo que compartimos, que tiene que ver con que primero el feminismo no es una moda, sino que justamente es una perspectiva, un posicionamiento, y que además, sin efectivamente políticas públicas y presupuesto que acompañen esas políticas públicas, es muy complejo poder realizar cambios sociales en cualquiera de los estamentos gubernamentales y en cualquiera de los estratos sociales que nos propongamos. Así que bueno, celebro esta instancia, nuevamente la saludo, compañera, la verdad que la actividad ha estado muy buena y agradezco nuevamente el tiempo de ustedes y la participación de Laura también. Un saludo. Gracias, Dalal. Bueno, voy a saludarlas yo a todas. La verdad que es un orgullo contar con las profesionales y militantes que hoy nos acompañaron en este lanzamiento, pero también con cada una de las integrantes de este Consejo Asesor, que cada una en su lugar, desde distintas disciplinas, no solamente que trabajan cotidianamente para transformar esta realidad desde una perspectiva feminista, sino que hoy también están aportando a este observatorio que ni más ni menos durante mucho tiempo construye los datos que el Estado no está construyendo,
Sabemos que el Poder Judicial está haciendo los informes de femicidios, pero también sabemos que necesitamos un consenso político de los 3 poderes del Estado para que pueda construir justamente datos oficiales de manera integral, que no contemos hoy con un único registro único de situaciones de violencia de género o de femicidios, también con una lectura integral, y tener nosotras esta tarea que mes a mes refleja las situaciones de femicidio y también de ataques de odio por razones de género, realmente habla de un trabajo de este colectivo federal que son las MUMALA, y también de los aportes que empezamos a necesitar, porque ya no solamente nos alcanza, por lo menos a nosotras como organización, con el registro de las situaciones, sino que necesitamos, y por eso este desafío, analizar cada una de esas situaciones. ¿Cuáles fueron los recorridos de esas mujeres? ¿Por cuántas instituciones pasó? ¿Por qué solamente 2 de cada 10 se acercan al Estado a denunciar o a solicitar asistencia? Estos son los desafíos que, siendo una organización política feminista, nos hacemos, que lo hacemos con total compromiso y seriedad, y por lo tanto la construcción de este consejo y la invitación a estas compañeras hoy tiene que ver con fortalecer esa tarea, porque seguimos creyendo que es posible transformar el Estado. Luchamos todos los días por eso, y creemos que esta tarea, mientras más genuina y de esta manera también, que es un registro único también en la recolección de datos, porque es de manera federal, son aportes que vamos a insistir en que el Estado lo registre para la construcción de estas estadísticas que necesitamos también en clave feminista. Así que saludo a todas y un agradecimiento enorme a cada una de ustedes. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, yo también quería hacer un breve aporte, Lau. Bueno, gracias a todas, especialmente, bueno, a Melissa, a Carolina, por los aportes. No vengo del ámbito de la justicia, pero me quedaron muy claros los conceptos, y me quedo con esta idea, ¿no?, de que no solamente en el ámbito de la justicia se ve como al sujeto así en partes, sino que esto se extiende a muchísimos otros ámbitos donde mujeres y disidencias también padecemos las desigualdades, ¿no? Entonces me queda en esta idea en cómo formarnos, en cómo seguir formando desde ámbitos del acceso a la salud, a la justicia, a la educación, pensar esta idea de cómo podemos seguir haciendo y contribuyendo como movimientos feministas de esta época a esa construcción de un sujeto que sea más integral, ¿no? De un sujeto que se lo pueda ver desde todas las dimensiones, la jurídica, la económica, la psicológica, porque si no nos quedamos así, ¿no?, como el sujeto en partes, y me parece que es necesaria la revisión de esa mirada, de una mirada problematizadora de lo que hoy se aborda en distintos ámbitos, y de una mirada compleja, ¿no?, del sujeto, que ya lo venimos hablando, digamos, desde distintos paradigmas, pero es necesario llevarla a la praxis, ¿no? Así que bueno, con esa idea. Muchas gracias, Ale. Sí, la verdad que se ve esto en distintas áreas, y bueno, ahora para ir cerrando, la invito a Melissa, Carolina, si tienen alguna reflexión final, los últimos minutitos que nos quedan. Yo solo quería, María Laura, si me permitís, agregar una cuestión, un poco desde la convicción de donde por lo menos considero que está el cambio, ¿no? Porque en realidad no hay una respuesta única. Creo que es un poco la sistematización, creo que otro poco también es la cuestión de los datos y la creación de políticas públicas acordes, pero también pienso que hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo en forma colectiva, ¿no? Y ir atravesando las diferentes áreas justamente de los lugares que ocupamos. Creo que lo rico de este consejo y lo rico de esta experiencia es que nos encontramos con gente cercana al derecho y con gente que no lo está, y a través de diferentes partes de lo que es el derecho, ¿no? Lo que es la administración de justicia por un lado, y lo que es el área de tribunales, y también el ejercicio de la profesión. Eso invita a poder pensar sobre una misma temática y una misma problemática de maneras
mucho más heterogéneas y es muy enriquecedora en ese sentido. Y por otro lado pensaba, cuando me encuentro en una posibilidad de brindar una respuesta o acercar o arrimar una respuesta, siempre se me viene a la cabeza la idea de que la capacitación y el formar en ciertas cuestiones que tengan que ver con mostrar estos contenidos ayuda un montón a acercar estas problemáticas, porque justamente lo que sucede en la justicia y muchas veces lo que atraviesa las cuestiones de violencia no solamente es lo que comentaba una de las compañeras, que es atomizar, ¿no? Encontrarnos como en el encerrón, sino también creer que lo que le pasa a cada una le pasa a ella y a nadie más, ¿no? Como si la siguiera una nube, ¿no? Por ponerlo, graficarlo, donde todo lo malo y toda la falta de respuesta que frustra a la justicia es personal. Y la realidad es que pasa en todos los casos, justamente porque hay una gran desatención por parte de la justicia y no hay estándares reales que apunten a la perspectiva de género. Esto como, de alguna manera, como para arrimar una idea respecto a esta cuestión y también repensar sobre, hoy nos encontramos sobre una reforma judicial que apunta a, de alguna manera, si se quiere, a administrar la justicia de otra manera, a creación de espacios y lugares que tengan que ver con cómo son las fiscalías, qué va a pasar a nivel federal, unificación de fueros, ¿no? Y me parece que en el fondo la discusión una y otra vez tiene que ser y tiene que instalarse, que es la perspectiva de género en cómo se abordan las cuestiones. No solamente desde, a ver, yo pensaba cuando estaban hablando el tema de los datos, ¿no? Que de 10 mujeres, solo 2 hayan hecho la denuncia, es un dato sumamente relevante, porque apunta al descreimiento enorme de las instituciones. Hay un descreimiento que, si voy y hago la denuncia, quizás me la toman, quizás no me la toman, quizás me toman en serio, quizás no me toman en serio, y así todo, me tomen o no me tomen la denuncia, quizás no pase nada. En ese no pase nada, ¿no? Que es desde la medida cautelar en adelante, hay un abismo, ¿no? Y en esos abismos es donde hay que prestar mayor atención, por lo cual este tipo de espacios, el hablar sobre estas cuestiones, el romper el tabú propio que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un gran tabú donde opinan únicamente personas que forman parte y estén inmersas en el Poder Judicial y hay como un encubrimiento de no sacar determinados temas a la luz. Y tienen que ver con esto, con la deficiencia del tratamiento específicamente hacia adentro de la administración de la justicia, como también lo es hacia afuera. Así que celebrar estos espacios y creer que la capacitación, la formación, el que estos espacios se den de manera intersectorial también, y a nivel federal, por supuesto, porque todas las opiniones son extremadamente válidas, y en el fondo tenemos un factor común que la violencia atraviesa y las injerencias de la justicia son deficientes a nivel nacional. Así es, Melissa. Toda la razón, comparto lo que dijiste. Y ahora, Carolina, también, si querés dar una última simplemente reflexión. retomar este concepto que mencionaba recién Melissa, de la importancia de la lucha colectiva. Creo que en la mayoría de los casos en donde se pudo revertir un poco esta violencia judicial que venían sufriendo las víctimas concretas en algunos casos, como es Lucía Pérez, en Mar del Plata, perdón, Paula Perazzi en San Lorenzo, Rosalía Jara en Fortín Olmos, creo que se pudo revertir en la justicia y de alguna manera demostramos que un poco con la lucha colectiva y con la insistencia de las mujeres en esto, llevamos un poco la perspectiva de la justicia, quizás obligadamente, pero logramos deconstruir un poco esas cabezas obsoletas y patriarcales en localidades impensadas, como por ejemplo en Vera, la provincia de Santa Fe, en donde la prostitución infantil, el abuso sexual infantil está totalmente naturalizado. Creo que eso es algo que debemos reconocernos a nosotras mismas como organizaciones feministas. Creo que claramente es producto de esa lucha, y contarles que me parece fundamental que también en Reconquista, con la causa del femicidio de Rocío Vera, que es esta chiquita de 14 años que fue violada en manada por 7 hombres y asesinada también, logramos que 3 organizaciones sean aceptadas como parte querellante en el proceso, lo cual también claramente aporta a este concepto de lucha colectiva en la búsqueda de justicia
y en el concepto de feminicidio como crimen de Estado. Creo que es fundamental empezar a trabajar colectivamente también las causas de femicidios y abusos sexuales de esta gravedad. Así que bueno, nada más, yo a volver a agradecerles la invitación y bueno, la verdad que para mí ha sido muy enriquecedor escucharlas a todos ustedes, son un orgullo para las que venimos trabajando en esto y bueno, esperemos que ese consejo consultivo funcione, que estoy segura que va a ser así y que bueno, podamos aportar al cambio en el Estado, como decía Gabriela hace un ratito, que me parece, creo que es el principal objetivo. Muchas gracias, Carolina. Silvi. No, genial. Agradecer, solamente en los últimos minutos, agradecer la presencia de Carolina, de Melissa, y tuya, Laura, la de todas las compañeras y de quienes hoy están integrando este consejo consultivo, y un poco una mirada positiva, ¿no es cierto? Porque estas tareas que nos señalan bien Carolina y Melissa por delante, nosotras como organización, como Mumalá, sabemos que tenemos una época distinta, que tenemos un proceso abierto ya en nuestra sociedad a nuestro favor, desde el 2015 abierto, y que en ese sentido estamos trabajando todos los días para poder mirar estas instituciones que necesitan ser transformadas, como es la justicia, desde un paradigma distinto, desde nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Y estamos todos los días trabajando para construir las condiciones necesarias para que puedan transformarse. Entonces, estamos con este observatorio, con este consejo consultivo que echamos a andar el día de hoy, trabajando para eso, ¿no es cierto? Y nos encontrará en próximos encuentros, como dijimos, esta ha sido la primera charla de una serie de encuentros que estamos organizando, saludar la participación de todos quienes estuvieron siguiendo por Facebook este debate, y bueno, los invitamos a seguir participando en los próximos encuentros, agradecer y darles las gracias por la palabra y por las experiencias que hemos volcado en este día de hoy. Bueno, muchas gracias. Cerramos. Cerramos. Adiós. Adiós. Chao, muchas gracias.